el bautismo por los muertos o en lugar de los muertos. Este tema se basa en un solo versículo de la Biblia que está en 1 Corintios 15:29 y dice: por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15:29. Este, con otros textos, es uno de los textos más difíciles de explicar de la Biblia. Y se han dado numerosas interpretaciones. Yo extraje algunas interpretaciones, que ahora las vamos a ver, para que cada uno de ustedes elija la que más le guste. Hay que estar contextualizando primero. Pablo viene hablando de la importancia de la resurrección de Jesús, cuya resurrección nos da vida, porque Jesús hubiese quedado en la tumba y no resucitado, hoy, por más que creyamos en Él, no vamos a tener vida. Entonces la resurrección es uno de los puntos básicos, fundamentales de la salvación. Y se ve que los corintios dudaban de que hubiese resurrección de los muertos por las influencias del gnosticismo, de corrientes filosóficas griegas que estaban ahí pululando en Corinto. Entonces, Pablo acá quiere hacer un énfasis de que Cristo resucitó, porque si Cristo no resucitó, vana nuestra vida. Dice Pablo, somos los más dignos de lástima los cristianos, si morimos y después no hay más nada. No hay resurrección, no hay una vida eterna, una gloria eterna. Primero, tenemos, antes que interpretar un texto difícil, hay que usar siempre la hermenéutica, que es la disciplina que nos enseña cómo interpretar correctamente la Biblia. Y uno de sus puntos dice: cuando hay una expresión difícil, extraña como esta, hay que recurrir a otros pasajes que hablen del mismo tema, donde haya más luz, para arribar a una interpretación correcta. Y miren lo que encontramos. Primero, la salvación proviene de una decisión personal. Dice, el que cree tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Nadie puede salvarse por otro. Nadie puede hacer esa decisión que es personal por otro. No hay una oportunidad de salvación una vez que la gente muere. La muerte sella mi destino. Si muero en Cristo, tengo asegurada la vida eterna. Y si muero en rebelión, sin querer haberme arrepentido de mis pecados, voy a un destino de un castigo eterno del cual nunca podré salir. ¿Y en cuáles textos nos basamos para decir esto? Hebreos 9:27, que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si después de la vida hay un destino eterno, un sello eterno que no puede ser modificado por nadie, ni por el que está en ese lugar, ni por los que están vivos. Y en el relato de Rico y Lázaro, en Lucas 16, del 19 al 31, cuando el rico que muere en sus pecados es atormentado por las llamas y pide clemencia, no se le da clemencia. Y habla con Abraham. Abraham no le dice, bueno, esperá que alguien se bautice por vos, un vivo que esté en la tierra se bautice por vos, así vos sos librado de ese lugar de tormento y así podés dirigirte al cielo. No enseña eso. Y tenemos que decir, usando la regla hermenéutica del contexto, como dijimos antes, que Pablo acá no quiere resaltar esa práctica extraña del bautismo por los muertos, sino que quiere resaltar la resurrección. Eso es lo más importante que él quiere dejar en claro. Existe la resurrección real y corporal de los muertos en Cristo, que es uno de los puntos básicos de nuestra fe. También tenemos que reconocer lo siguiente. En el primer siglo de la iglesia surgieron movimientos medios raros, medios deformados de la doctrina, que acostumbraban a bautizarse por los que murieron, sin llegar a bautizarse, es decir,
La práctica es, me bautizo por tal hermano que se entregó a Cristo, pero justo, digamos, murió antes de pasar por las aguas de bautismo, entonces yo me bautizo por él para que tenga una salvación completa. Tal práctica, al parecer, algunos cristianos que se desviaron la hacían. Pero esta práctica está condenada por los textos que antes dijimos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahora le voy a dar las diferentes interpretaciones sobre el bautismo por los muertos y que cada uno saque sus conclusiones, cada uno utilice su capacidad de interpretación y a ver con cuál se queda. Primera interpretación es que Pablo no está diciendo que los corintios eran los que se bautizaban por los muertos, sino los de afuera, los inconversos. Porque no dice, ¿qué haremos nosotros los que nos bautizamos por los muertos? Sino los que se bautizan. Habla de terceros. Excluye a los creyentes de esta práctica. Miren, en ese tiempo Corinto estaba familiarizado con una religión griega que se bautizaba por los muertos, para que los muertos obtengan salvación después en ese estado, ¿no es cierto?, después de la vida que estaban muertos. Entonces, parafraseando, es como si Pablo dijera, si ustedes, corintios, cuando eran inconversos, creían en la resurrección a tal punto que muchos de ustedes se bautizaban por los muertos, ahora que son de Cristo les cuesta creer en la resurrección, y es cuando más deben creer en la resurrección de los cuerpos. Entonces ustedes se contradicen. Y hay otro detalle. Pablo, en Romanos 9, del 1 al 3, dice que está muy preocupado por la salvación de los israelitas, que son sus compatriotas, sus coterráneos, de la misma raza. Entonces, ¿por qué estaba si hay posibilidad de salvación después de muerto, Pablo se hubiese bautizado por los israelitas que murieron en pecado? Entonces Pablo no estaría preocupado por la salvación, pero estaba preocupado. Quiere decir que después de la muerte no hay cambio de destino, el destino es eterno. Segunda interpretación, que la expresión por los muertos hace alusión a los que se bautizan porque han creído gracias al testimonio de creyentes que ya estaban muertos. Es como si Pablo preguntase, ¿por qué se bautizan si con la muerte todos se acaban? ¿Por qué siguen el ejemplo de los que ya murieron si no hay resurrección? Es decir, que se bautizan porque han creído en alguien que le ha predicado, pero ese que te predicó ya murió. Entonces vos te bautizás por los muertos. Esta interpretación es media extraña. La tercera interpretación, por los muertos, significa en reemplazo de los muertos. Dice acá el comentarista que la frase tiene un significado militar. En ese tiempo había mucha persecución y muchos que se bautizaban. El acto físico de bautizarse en agua era tan público, era tan notorio que los romanos se daban cuenta que se había entregado a Cristo y a muchos lo perseguían y lo mataban. Entonces dice que en ese tiempo, esta frase tiene un término militar, dice que cuando los soldados mueren en una batalla, son reemplazados por los soldados vivos, que toman, digamos, la posta de lo que dejaron los muertos, para continuar la lucha. Entonces, los que se bautizan, de inmediato pasan a reemplazar a los muertos por Cristo, a los que murieron en Cristo. Es decir, se bautizan en lugar de los muertos, reemplazando a los muertos. Y la cuarta interpretación es que no se refiere a ese bautismo sustituto o vicario, sino que algunas personas que aceptaban el Evangelio se bautizaban con el fin de poder estar con los seres queridos que habían muerto en Cristo y fueron bautizados durante su vida. Sería entonces un bautismo con la esperanza de llegar a reunirse algún día con los muertos que habían muerto en Cristo. Estas son las cuatro interpretaciones. Bien. Conclusión. No se ordena que alguien deba bautizarse por los muertos. Pablo lo menciona, no se ordena, hay que bautizarse por los muertos. Y es la única expresión como está
en una sola vez en la Biblia, ahí en 1 Corintios 15, 29. Y en la Biblia nunca alguien se dice que se bautizó por los muertos, se recuerda, no olviden de bautizarse por aquellos hermanos en Cristo que murieron sin tener oportunidad de bautizarse. No se dice eso ni se ordena. Ahora, el bautismo en agua requiere fe y obediencia del candidato. Y un muerto ya no puede cumplir con tales requisitos. Un muerto ya no está en condiciones de creer y obedecer el Evangelio. Y como nadie puede creer por otro, no tiene validez el bautizarse en lugar del otro, que ya murió. Porque la salvación, repetimos, es una decisión personal. Nadie puede creer ni arrepentirse ni bautizarse por el otro. Y para terminar, no hay segunda oportunidad. Una vez que la muerte ocurre, la persona queda anclada a un destino eterno. Si murió con sus pecados perdonados porque creyó en Cristo, va a disfrutar de la gloria eterna. Y si murió en rebelión, va a padecer el castigo eterno. Bien, espero que este tema les haya interesado.